El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El Convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Es una tragedia lo que está sucediendo con la industria petrolera nacional. Pemex es de las empresas más saqueadas del mundo por traficantes de influencia, por políticos corruptos. En una investigación similar a la que realizaron sobre Odebrecht, las autoridades de Estados Unidos tienen bajo su mira a Pemex. Dado que la petrolera mexicana cotiza en la bolsa de aquel país, la autoridad bursátil formó un equipo de investigadores para comprobar si la empresa reportó números alterados en sexenios anteriores, lo que la haría acreedora a una fuerte sanción. Esta indagación, en la que además participan el FBI y el Departamento de Justicia, incluye, entre otras irregularidades, la fraudulenta adquisición de Fertinal, financiada por Nafin, Bancomext y Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Y vamos a acabar con la corrupción. Vamos a recuperar la industria petrolera nacional. Se va a acabar esta agonía, esta tragedia de todo esto que han hecho con saña en contra de la industria petrolera. El gobierno de Estados Unidos investiga a Pemex desde hace por lo menos un año y medio. La Comisión de Bolsa y Valores de ese país sospecha que a partir de finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, la petrolera mexicana falsificó su información financiera. Gracias a este nuevo descubrimiento, Pemex espera certificar nuevas reservas 3P, que pueden alcanzar de 250 a 400 millones de barriles de crudo, probablemente más. El 8 de mayo de 2018, la SEC constituyó un grupo de 26 especialistas en delitos financieros y le encargó una investigación privada sobre Pemex, de acuerdo con un oficio no público de la autoridad bursátil estadounidense en poder de Proceso. La investigación incluye los casos de compraventa de las empresas Agronitrogenados y Grupo Fertinal, pero no se limita a ellos. Abarca virtualmente todas las irregularidades perpetradas durante las administraciones de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina, los sucesivos directores generales de Pemex desde 2012. Como patrimonio de los mexicanos, Pemex debe administrarse con la mayor eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas. La SEC tiene información según la cual, al menos desde enero de 2012, Pemex violó 2 artículos de la ley bursátil estadounidense. Los mismos artículos motivaron la indagatoria en Estados Unidos sobre los actos de corrupción que realizó la empresa brasileña Odebrecht en 12 países, México incluido, la cual derivó en una sanción de $3.5 mil millones. Bajo esta premisa, la SEC lanzó la investigación privada para determinar si personas o entidades incurrieron en algunos de los actos o prácticas reportados, o cualquier otro acto o práctica que tiene un propósito similar, y encomendó a un equipo de alto perfil que indague a Pemex. Entre los investigadores destacan Charles Kane, quien dirige la unidad encargada de aplicar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, ley antisoborno; Eric Bustillo, director regional de la oficina de la SEC en Miami, así como Ernesto Palacios y Thierry Olivier Desmé, los agentes que condujeron la investigación sobre Braskem, una filial de Odebrecht. La SEC les otorgó un mandato que les confirió el poder de llevar a cabo juramentos y declaraciones, citar testigos y obligarlos a comparecer, recopilar evidencia y requerir la producción de cualquier libro de contabilidad, documento, correspondencia, memorando u otro archivo que se considere relevante o materiales para la investigación. Al colocar bonos de deuda en la bolsa de Estados Unidos, Pemex responde a la ley antisoborno de ese país y a la jurisdicción de la SEC. En caso de que la investigación en curso desemboque en una sanción contra la petrolera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá pagar por irregularidades cometidas durante los últimos 2 sexenios. En el caso de Pemex, limpiar Pemex
que era de las empresas más corruptas del mundo. Bueno, al grado de que está prófugo uno de los directores de la empresa. De manera insistente, Proceso buscó la versión de Pemex desde el viernes 6. En un cuestionario preguntó si la administración de Pemex está enterada de que existe una investigación en curso y si colabora en ella. También inquirió sobre los riesgos que implica esta indagatoria en materia de penalización o sobre la calificación crediticia de la petrolera. Una semana más tarde, al cierre de la presente edición, la petrolera sigue sin responder. Pemex es un elemento central en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación que impulsa López Obrador. El mandatario presenta a la petrolera como palanca de desarrollo y pretende ponerla al rescate de la soberanía del país. Va la transformación y tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante. Y repito, insisto, son nuevas maneras de evaluar el funcionamiento de la economía. Parte de su estrategia pasa por subsanar la empresa, cuya deuda se disparó durante el gobierno de Peña Nieto. Pasó de $60,000 millones en 2012 a $105.8 mil millones en 2018. Para reactivar la producción de la petrolera, el gobierno federal planea inyectarle $86,000 millones el año entrante, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020. Además, atraviesa un momento complicado en el mercado estadounidense. En junio, la agencia Fitch Ratings redujo la perspectiva de la petrolera de estable a negativa, y el pasado lunes 9, la calificadora Moody's expresó que Pemex enfrenta el riesgo de convertirse en un ángel caído, es decir, que pierda su grado de inversión. Aún así, Pemex informó el jueves 12 que había colocado en el mercado internacional bonos de deuda por $7,500 millones como parte del plan de refinanciamiento anunciado un día antes por la Secretaría de Hacienda. Esta es la cumbia del huachicol, un negocio muy perrón. Esto ya se descontroló. Esta es la cumbia del huachicol, un negocio muy perrón. Esto ya se descontroló. Guachicolero, guachicolero, quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero, quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero, quiero ganar dinero. Traigo diésel, tiene que llegar primero, traigo roca, traigo verde, tiene que llegar primero, traigo gasolina, traigo diésel, tiene que llegar primero, traigo roca, traigo verde, tiene que llegar primero. Guachicolero, guachicolero, quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero, quiero ganar dinero, guachicolero, guachicolero, quiero ganar dinero. En su investigación sobre Pemex, la SEC sigue la pista de posibles actos de corrupción en el caso Fertinal, en el que estuvieron involucrados el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y figuras de primer nivel de la administración de Peña Nieto, como Proceso ha documentado en varios reportajes publicados desde principios de año. En este caso, la autoridad bursátil estadounidense no actúa sola. También participan funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI, reveló The Wall Street Journal el pasado miércoles 4. Ambas instancias están facultadas para investigar sobre sobornos en el extranjero. La indagatoria sobre Fertinal nació con la denuncia reciente de un informante, quien afirmó en un escrito entregado a la SEC que Peña Nieto recibió un soborno de $50 millones para autorizar la adquisición de la empresa. El exmandatario, quien reside actualmente en España, desmintió categóricamente la denuncia. De acuerdo con el oficio de la SEC, en manos de Proceso, antes de ordenar la investigación, el organismo tenía información que tiende a mostrar que, al menos desde enero de 2012, Pemex o sus funcionarios, directivos, empleados, socios, subsidiarias y o afiliadas violaron los artículos sección 13B2A y sección 13B2B de la Ley de Intercambio.
De manera más precisa, la SEC cree que la petrolera y sus funcionarios infringieron el primer artículo, sección 13B2A, al maquillar libros de contabilidad, archivos y estados de cuenta, los cuales no reflejaron de manera justa las operaciones y activos disponibles de Pemex. Primero, se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal. Y eso lo llevaron a la práctica. Y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto, pues lo que inspira es el afán de lucro. No es realmente ninguna teoría, es pues una argucia el decir que había que darle los bienes públicos a los particulares, porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas. Según la comisión, funcionarios de Pemex también pudieron causar un fracaso en mantener un sistema de rendición de cuentas interno eficiente que garantice razonablemente que las operaciones se llevaron a cabo acorde con las autorizaciones específicas de la dirección y que fueron registradas como se requiere para la elaboración de un estado de cuentas conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados y que asegure la transparencia sobre los activos, en violación al segundo artículo, sección 13B2B. En diciembre de 2016, la SEC determinó que los directivos de Braskem, filial de Odebrecht, violaron estos dos artículos al crear registros financieros falsos para encubrir su esquema de sobornos y que fracasaron en tener un sistema de auditoría interna suficiente para detectar y prevenir la autorización de los pagos ilícitos. El pasado 30 de abril, Pemex reconoció ante la SEC que existieron debilidades en el control interno sobre los informes financieros consolidados entre 2015 y 2018. Nuestra administración concluyó que nuestro control interno sobre reportes financieros no era efectivo hasta el 31 de diciembre de 2018, planteó la empresa ahora dirigida por Octavio Romero Oropesa en el informe anual que entregó a la SEC. En el mismo informe, Pemex señaló a la SEC que el gobierno mexicano investiga sobre irregularidades probadas en la adquisición de Fertinal en 2016 por una de nuestras subsidiarias, pero también sobre la compra de agronitrogenados a Altos Hornos de México, AMSA, en 2014 y sobre los sobornos que Odebrecht pagó para obtener contratos de obra pública. Las adquisiciones de Fertinal y agronitrogenados, manchadas por actos de corrupción, cavaron un hueco multimillonario en Pemex, el cual se agravó en los últimos años. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, consideró que Pemex Fertilizantes perdió 21.174 millones de pesos en la compra de ambas empresas. Además, la petrolera reconoció ante la SEC que su negocio de fertilizantes sufrió pérdidas netas por 1.659 millones de pesos en 2016, 4.270 millones de pesos en 2017 y 5.330 millones de pesos el año pasado. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos, que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos, y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación.
águila descalza, vestida de chingana, vinieron los ingleses del suelo a perforar. Empresa de extranjeros llamada mexicana, que vino a nuestra patria para llevarse el capital. Allá no son los tiempos en que en la Gran Bretaña cual reina de los mares al mundo sorprendió. Y ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas, estamos como rifles para darnos un quemón. La Fiscalía General de la República, FGR, ya tomó acciones contra 2 de los protagonistas principales de los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Emilio Lozoya Austin, imputado por el presunto cobro de sobornos de ambas empresas, actualmente está prófugo. Alonso Ancira Elizondo, el dueño de AMSA, está preso en España desde el pasado 28 de mayo. El 30 de julio, la FGR incluso anunció la apertura de una nueva carpeta de investigación sobre agronitrogenados, derivada de una denuncia que interpuso la ASF por las irregularidades que detectó en el proceso de adquisición y de operación de la planta chatarra entre 2015 y 2018, las cuales provocaron pérdidas mayores de $460 millones. En el caso de la compraventa de Grupo Fertinal, que se llevó a cabo a sobreprecio, y a pesar de que la empresa se encontraba técnicamente en quiebra, según Pemex, López Obrador causó sorpresa. Defendió con firmeza a su aliado Salinas Pliego en 3 de sus conferencias matutinas. No, porque como tú lo estás expresando, son posibles vínculos. Usaste bien la palabra posible. Es como decir presunto o sujeto a investigación. Ni siquiera lo está atendiendo una autoridad. Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso. Entonces nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí, porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas, y eso no se puede hacer. Y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido a los del Wall Street Journal, ¿sí?, diciendo mentiras. No porque sea el Wall Street Journal, no, es mejor el Reforma, ¿sí? En julio pasado, Proceso reveló los vínculos de Salinas Pliego con una red de sociedades de papel creadas en Suecia y Bélgica, con ramificaciones en los paraísos fiscales de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, las cuales tenían acciones de Grupo Fertinal desde 2006. Su socio, Fabio Máximo Covarrubias Piffer, controlaba las demás acciones. El presidente dio el primer espaldarazo a Salinas Pliego el pasado 22 de julio, un día después de publicarse el reportaje, tras criticar a este semanario por no portarse bien con su gobierno. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación. Y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido
o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Oh, es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero... O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. Eso no corresponde al papel. Para conservar, no para transformar. O sea que es lo que se ha hecho en el caso del proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así. López Obrador afirmó que no existía ninguna denuncia sobre Fertinal. Eso era incorrecto. Pemex interpuso una denuncia de hechos ante la FGR el pasado 5 de marzo, ya en la actual administración, por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y la contratación indebida del crédito que sirvió para financiar la adquisición de Fertinal, la cual presentaba una situación de endeudamiento y técnicamente se encontraba en quiebra. El día siguiente, López Obrador corrigió, reconoció la denuncia, pero insistió en que lo que no hay es una denuncia contra Salinas Pliego. El segundo respaldo presidencial a Salinas Pliego tuvo lugar en la conferencia matutina del pasado jueves 5. Un día antes, The Wall Street Journal resaltó los vínculos del empresario con las sociedades de Bélgica y Suecia, que había revelado Proceso, e informó sobre la investigación de la SEC y el Departamento de Estado. Con el visto bueno del Consejo de Administración de Pemex, entonces encabezado por Pedro Joaquín Caldwell, Pemex Fertilizantes adquirió Grupo Fertinal por $635 millones en diciembre de 2015, durante la gestión de Lozoya. El director de Pemex Fertilizantes era Edgar Torres Garrido, quien fue asesor y posteriormente socio de Lozoya. La subsidiaria de Pemex adquirió Fertinal a pesar de que la empresa arrastraba una deuda de más de $426 millones. De este monto, la compañía debía $406.894.000 a Banco Azteca, con un primer plazo de vencimiento en diciembre de 2015, y no contaba con los recursos para pagar. 2 meses antes de concretarse la venta, el Consejo de Administración de Fertinal se decretó un dividendo de $871.500.000, aproximadamente $51 millones, el cual se distribuiría en el momento en que existan recursos disponibles. Ese monto, que fue pagado por Pemex, coincide con el presunto soborno a Peña Nieto que el informante denunció ante la SEC. En el acta del Consejo de Administración del 28 de enero de 2016, en la que se oficializó el traspaso de acciones de Grupo Fertinal a Pemex, los socios anteriores de la empresa informaron que recibieron 100% del dividendo. Plantearon que $619.400.000 fueron distribuidos mediante pago en efectivo y que los $252.100.000 restantes se repartieron mediante un aumento en la parte variable del capital social, sin la emisión de acciones representativas de dicho capital. Pemex Fertilizantes no contaba con fondos suficientes para comprar la empresa. Contrató 2 créditos con Nacional Financiera, Bancomext, 2 organismos cuyos consejos de administración eran presididos por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, y Banco Azteca, de Salinas Pliego. En la denuncia de hechos que Pemex presentó a la FGR hace medio año, la abogada Marta Edith Rodríguez Acosta señaló a todos los actores involucrados en el caso Fertinal: Lozoya, Torres Garrido, Pedro Joaquín Caldwell y los demás integrantes del Consejo de Administración de Pemex, pero también Covarrubias, Banco Azteca y las sociedades europeas NPK Holding, AB y Base Rock, BVBA. Este fue un reportaje de Matthew Turlier, publicado en Proceso 2237, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns, o www.proceso.com.mx, y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso.
eso es nuestro oficio. Y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad como la gente. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Ay, mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado. Pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro. Pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. Por eso yo ya me voy. Construcción, destrucción. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar. En la voz, Luis Gerardo Zavala. En la producción, Leonardo Espíndola.